Hay un momento exacto en el tiempo donde la tamsulosina deja de ser simplemente una pastilla para la próstata y se convierte en un interruptor silencioso que comienza a apagar regiones enteras de tu cerebro. Ese momento no llega el primer día, ni la primera semana. Llega exactamente a los 6 meses, y cuando aparece, la mayoría de los hombres no saben qué les está ocurriendo, solo perciben que la mente no arranca igual que antes, que las decisiones más simples pesan como piedras, que la memoria los traiciona justo cuando más la necesitan. Y cuando lo comentan en la consulta, la respuesta es siempre la misma. Es normal, es la edad, no te preocupes. Pero no es la edad, es la farmacología de un medicamento que atraviesa la barrera de tu cerebro y bloquea receptores que jamás debieron ser tocados. Hoy vas a entender por qué los 6 meses son la frontera crítica. Vas a ver exactamente qué le sucede a tu neuroquímica cuando llevas medio año tomando tamsulosina, y vas a tener el protocolo preciso para proteger tu función cognitiva antes de que el daño se vuelva permanente. Soy la doctora Carmen Villanueva, uróloga con más de 10 años tratando hiperplasia prostática en México, Colombia, Chile y toda Latinoamérica. Y si llegaste a este video por primera vez, bienvenido. Aquí publico cada semana la información que tu médico no puede darte en los 8 minutos de una consulta estándar. Información con respaldo científico, explicada con el nivel de detalle que mereces como paciente que quiere entender su propio cuerpo. Suscríbete ahora mismo, activa la campanita, es completamente gratuito y puede transformar tu tratamiento desde hoy. Hay hombres en toda América Latina que llevan meses siguiendo este canal y me escriben diciéndome que por primera vez comprenden lo que les pasa. Eso es lo que quiero para ti hoy. Suscríbete. Don Manuel, 71 años, ex contador público, llegó a mi consultorio acompañado de su hija. No era lo habitual. En los 16 meses anteriores había venido solo a cada control. Sus análisis eran buenos. Su flujo urinario había mejorado notablemente con la tamsulosina. El tamaño de la próstata se había estabilizado. Desde el punto de vista urológico, era un caso ejemplar. Pero ese día su hija insistió en entrar con él a la consulta. Me dijo: «Doctora, mi papá lleva meses distinto. No tiene ninguna enfermedad concreta, pero nosotros en la familia lo notamos. Se tarda más en hablar, está más retraído en las reuniones. Antes era el primero en opinar sobre todo, el que resolvía cualquier problema sin vacilar, el que los domingos leía el periódico de principio a fin y luego nos lo explicaba a todos. Ahora se queda quieto». Antes podía sostener una conversación larga sin perder el hilo. Ahora a los 10 minutos se desconecta. Le preguntamos qué le pasa y dice que nada, que está bien, que es la edad. La edad, esa frase que se usa para cerrar conversaciones incómodas sobre cambios que nadie quiere investigar. Pero cuando reconstruí la cronología completa junto a la hija de don Manuel, cuando le pregunté exactamente cuándo habían comenzado a notar esos cambios, la respuesta fue precisa y reveladora. Los cambios habían empezado alrededor del 5º o 6º mes del tratamiento con tamsulosina. No en las primeras semanas, cuando cualquier problema se atribuye inmediatamente a la nueva medicación, sino en los meses intermedios, cuando el medicamento ya forma parte de la rutina diaria y nadie está buscando efectos adversos porque se asume que si iban a aparecer, ya habrían aparecido. Le pregunté directamente a don Manuel si él también lo había notado. Se quedó unos segundos en silencio. Miró a su hija, luego me miró a mí y dijo: «Doctora, yo sí noto algo, pero no sabía si era normal. Me cuesta concentrarme. Cuando leo tengo que releer las frases porque no me quedo con lo que dicen. Las decisiones que antes tomaba en 2 minutos, ahora me llevan media hora. Pensaba que así era envejecer, que todos pasaban por esto, pero mi hija dice que no es normal para mi edad, y si le soy honesto, me asusta un poco». Le asustaba, y tenía razón, no porque estuviera desarrollando demencia, sino porque llevaba 6 meses experimentando un efecto neurológico significativo de un medicamento que tomaba cada día y nadie, absolutamente nadie en su equipo médico, le había advertido que eso podía suceder. Para entender lo que le pasaba a don Manuel, necesitas comprender algo fundamental sobre la tamsulosina que probablemente nadie te explicó cuando te la recetaron.
La tamsulosina es un bloqueador selectivo de los receptores alfa-1 adrenérgicos. Esa selectividad es precisamente lo que la convierte en un medicamento moderno. Es selectiva para el subtipo alfa-1A, que predomina en la próstata y en el cuello de la vejiga. Por eso relaja esos músculos y mejora el flujo urinario. Esa es la historia que te contaron. Es verdad, pero es solo la mitad. La otra mitad, la que omitieron, es que los receptores alfa-1 no están únicamente en la próstata, están en el cerebro, en regiones específicas del sistema nervioso central que controlan la atención, la memoria, la velocidad de procesamiento cognitivo, el estado de ánimo y la motivación. Todas esas regiones reciben norepinefrina del locus coeruleus. Todas tienen receptores alfa-1 donde esa norepinefrina se une para producir sus efectos. Cuando la tamsulosina que tomaste esta mañana para relajar tu próstata llega al cerebro, y sí, llega, porque cruza la barrera hematoencefálica sin dificultad, bloquea esos receptores alfa-1 en todas esas regiones. No distingue entre los receptores de tu próstata y los de tu corteza prefrontal, bloquea ambos. Y cuando bloquea los receptores cerebrales, la señalización de norepinefrina en todas esas zonas se reduce. El resultado depende de muchos factores. Cuánta tamsulosina llega efectivamente a tu cerebro, cuán sensibles son tus receptores cerebrales al bloqueo, cuánta reserva cognitiva tienes. Pero en un porcentaje significativo de hombres que toman tamsulosina, especialmente en mayores de 65 años, esa reducción produce cambios cognitivos medibles. No demencia, no deterioro cognitivo mayor, cambios sutiles que en una evaluación neuropsicológica formal aparecen como reducción leve en memoria de trabajo, velocidad de procesamiento y atención sostenida, y que en la vida cotidiana se manifiestan exactamente como lo que la hija de don Manuel describía: más lento, más callado, menos iniciativa, menor energía mental. Los estudios que documentan esta relación existen. No son hipótesis ni especulación, son investigaciones publicadas en revistas con revisión por pares. Uno de ellos, publicado en 2019 en una revista europea de urología, evaluó a 340 hombres mayores de 60 años que llevaban al menos un año tomando tamsulosina y los comparó con 340 controles de la misma edad, mismo nivel educativo y mismas enfermedades de base que no tomaban alfa-bloqueantes. Los resultados mostraron puntuaciones significativamente más bajas en 3 dominios específicos: memoria de trabajo, velocidad de procesamiento y atención sostenida. Las diferencias no eran del nivel de la demencia, pero eran suficientes para notarse en la vida diaria, y eran más pronunciadas en los hombres con mayor tiempo de tratamiento y dosis más altas. Soy la doctora Carmen Villanueva. Si mientras escuchas esto estás reconociendo tu propia experiencia o la de tu padre o tu esposo que lleva meses o años con tamsulosina, lo que acabas de escuchar es probablemente la primera explicación científica de esos cambios que has notado pero no sabías cómo nombrar. No es la edad, no es simplemente así como funciona envejecer. Es un efecto farmacológico documentado de un medicamento que actúa sobre receptores cerebrales de maneras que nadie te mencionó cuando firmaste la receta. Suscríbete ahora mismo y activa la campanita, porque lo que viene es la información que necesitas para saber qué hacer con todo esto. El mecanismo tiene 3 vías que actúan simultáneamente y que se potencian mutuamente en el hombre con mayor sensibilidad al bloqueo central del medicamento. La primera es la reducción directa del tono noradrenérgico en la corteza prefrontal. Esta es la región más evolucionada del cerebro humano. Regula las funciones ejecutivas, planificar el futuro, inhibir impulsos, cambiar de tarea con flexibilidad, mantener múltiples piezas de información activas mientras resuelves un problema complejo. Todo eso requiere un nivel óptimo de señalización noradrenérgica. Cuando la tamsulosina bloquea los receptores alfa-1 en la corteza prefrontal, ese tono baja. En algunos hombres, esa reducción saca el sistema del rango óptimo y las funciones ejecutivas se vuelven menos eficientes. No desaparecen, pero requieren más esfuerzo. Y cuando algo requiere más esfuerzo, el cerebro tiende a evitarlo, no por decisión consciente, sino por el principio básico de economía energética que gobierna todo comportamiento cognitivo. Por eso don Manuel dejó de leer el periódico completo, no porque la política dejara de interesarle, sino porque su cerebro, operando con tono noradrenérgico reducido, encontraba esa tarea más exigente de lo que solía ser, y sin darse cuenta, la evitaba.
La segunda vía es la reducción del tono noradrenérgico en el hipocampo. El hipocampo es la estructura más directamente responsable de convertir tus experiencias diarias en memorias duraderas. Cuando conoces a alguien y 2 días después recuerdas su nombre, es porque tu hipocampo hizo bien su trabajo. La norepinefrina en el hipocampo facilita un proceso llamado potenciación a largo plazo, el mecanismo molecular por el que se forman las memorias. Cuando la tamsulosina reduce esa señalización, la consolidación de memoria se vuelve menos eficiente. No se detiene, pero funciona por debajo de su capacidad óptima. Las memorias antiguas no se ven afectadas, ya están consolidadas en otras regiones. Lo que se ve comprometida es la capacidad de formar memorias nuevas cada día. Por eso, don Manuel empezó a olvidar dónde dejaba las llaves, a no recordar los nombres de personas recién conocidas, a perder conversaciones que había tenido la semana anterior. La tercera vía es la reducción del tono noradrenérgico en el sistema de recompensa y en las regiones límbicas que regulan la motivación y el estado afectivo. La norepinefrina en esas zonas contribuye a mantener lo que en neurociencia se llama tono hedónico, la capacidad básica de anticipar placer en las actividades futuras, de sentir motivación para iniciar tareas, de mantener el entusiasmo por proyectos y relaciones. Cuando ese tono se reduce, no aparece necesariamente depresión clínica ni tristeza activa. Lo que aparece es algo más sutil que los psiquiatras llaman anedonia subclínica, una reducción del rango de actividades que generan interés y placer, menor iniciativa para proponer planes, cierta apatía que las personas cercanas notan antes que uno mismo, porque el cambio es gradual. Exactamente lo que la hija de don Manuel describía cuando dijo que ya no era él quien organizaba las reuniones familiares. No estaba triste, no se quejaba de su vida. Simplemente había perdido esa chispa de iniciativa y entusiasmo que lo había caracterizado durante más de 70 años. Existe un cuarto elemento que hace el problema todavía más difícil de detectar: el efecto de la tamsulosina sobre la arquitectura del sueño. El sistema noradrenérgico que el medicamento bloquea tiene un papel regulador directo sobre el ciclo sueño-vigilia. Las transiciones normales entre las fases del sueño dependen de que ese sistema funcione correctamente. Cuando la tamsulosina lo altera, el resultado no es insomnio necesariamente. El hombre duerme sus horas, pero la distribución de las fases dentro de esas horas puede estar alterada de formas que producen un sueño menos reparador. Don Manuel me lo describió con precisión. Duermo mis 7 horas, doctora. Me acuesto a las 11, me levanto a las 6, pero me despierto cansado, como si el sueño no me hubiera descansado. Antes me levantaba con energía, ahora me levanto como si todavía necesitara dormir, aunque haya dormido toda la noche. El sueño de mala calidad acumulado durante meses produce exactamente los mismos síntomas cognitivos que el bloqueo noradrenérgico directo: peor memoria, menor velocidad de procesamiento, reducción de la atención. Y cuando ambos mecanismos actúan al mismo tiempo, el efecto se multiplica. Con ese marco neurobiológico establecido, llegamos a la pregunta práctica que todo hombre que se reconoce en este patrón necesita responder: ¿qué se puede hacer? Las respuestas tienen 4 niveles, que van desde las medidas que potencian la función cognitiva independientemente del medicamento, hasta la evaluación de si el medicamento debe modificarse o suspenderse. El primer nivel son las intervenciones que aumentan el tono noradrenérgico y dopaminérgico de manera natural. El ejercicio físico aeróbico es la más potente. El ejercicio aeróbico de intensidad moderada produce un aumento sostenido de la disponibilidad de norepinefrina y dopamina en el cerebro, que puede compensar parcialmente la reducción que el bloqueo farmacológico produce. Hay estudios en poblaciones de hombres mayores que documentan mejoras cognitivas significativas con ejercicio regular, incluso en presencia de medicamentos que teóricamente deberían empeorarlas. Don Manuel no hacía ejercicio aeróbico, caminaba ocasionalmente, sin consistencia ni intensidad suficiente. Le prescribí un protocolo específico: 30 minutos de caminata a paso moderadamente rápido, lo suficiente para elevar la frecuencia cardíaca al 60-70% de su máximo, 5 días a la semana. En 8 semanas los cambios fueron notables.
Su hija me llamó, sin que don Manuel lo supiera, para decirme que lo notaba más despierto en las llamadas telefónicas, más participativo, más como era antes. El segundo nivel es la optimización del sueño, porque como vimos, la arquitectura del sueño alterada es uno de los mecanismos centrales. Horarios consistentes para acostarse y levantarse, temperatura adecuada en la habitación, sin pantallas en las 2 horas previas a dormir, evaluación de apnea del sueño si hay ronquidos o pausas reportadas por la pareja. Don Manuel descubrió con una aplicación que se acostaba a horas variables y usaba la tablet en la cama hasta minutos antes de cerrar los ojos. Establecimos una rutina: pantallas apagadas a las 10, lectura en papel durante 30 minutos, acostarse a las 11 todos los días, incluyendo fines de semana. En 3 semanas reportó sentirse más descansado al despertar. El tercer nivel es la estimulación cognitiva activa. El cerebro responde a la demanda. Una región que se usa de manera regular y variada mantiene su eficiencia mejor que una que no recibe estimulación. Leer a diario, resolver problemas, mantener conversaciones profundas, aprender cosas nuevas. Todo eso activa los mecanismos de plasticidad neural que pueden compensar parcialmente la reducción del tono noradrenérgico. Le sugería a don Manuel que volviera a los crucigramas que había abandonado, que se forzara a leer al menos un artículo completo cada día, aunque requiriera más esfuerzo que antes, y que participara activamente en las conversaciones familiares. El cuarto nivel, el que requiere la conversación con el médico que muchos hombres evitan, es evaluar si lo que está ocurriendo en el cerebro supera el umbral de lo que el estilo de vida puede manejar y entra en el terreno donde modificar o suspender el medicamento se vuelve necesario. Las señales que indican que ese umbral se ha cruzado son específicas: cambios cognitivos que progresan en lugar de estabilizarse, que interfieren significativamente con el trabajo o las actividades cotidianas, desorientación temporal o espacial, cambios de personalidad que van más allá de la apatía leve o una familia genuinamente preocupada de que algo más grave está sucediendo. Don Manuel, tras 3 meses de ejercicio, mejora del sueño y estimulación cognitiva, me dijo en una consulta de control: «Doctora, sigo notando que mi memoria no es la que era hace 2 años, pero ya no me asusta. Entiendo qué está pasando. Con lo que estoy haciendo, el ejercicio, el sueño, forzarme a leer, siento que tengo control. No siento que mi cerebro me esté abandonando». No cambié su tamsulosina, no cambié la dosis. Lo que cambié fue su comprensión de lo que el medicamento estaba haciendo y las herramientas que esa comprensión le permitió implementar. Pero hay casos donde eso no alcanza. Don Rodrigo, 73 años, llegó 6 meses después con una historia similar pero más severa. Llevaba casi 2 años con tamsulosina. Sus cambios cognitivos habían progresado al punto de haberse perdido en rutas que conocía de toda la vida, olvidar citas médicas importantes en múltiples ocasiones y tener a su esposa considerando seriamente una evaluación neurológica por temor a demencia. Las pruebas cognitivas formales mostraron deterioro leve pero significativo en varios dominios. Suspendimos la tamsulosina y cambiamos a un inhibidor de la 5-alfa-reductasa, que actúa por un mecanismo completamente distinto y no tiene efectos centrales. En 3 meses, sus pruebas habían mejorado notablemente. En 6 meses, mi esposa me dijo que había recuperado al hombre con quien se había casado. Eso no significa que todo hombre con tamsulosina deba suspenderla. Significa que cuando los efectos cognitivos son severos, progresivos y no responden a las medidas de estilo de vida, la conversación sobre alternativas debe ocurrir. Y esa conversación debe incluir el reconocimiento de que no todos los hombres con hiperplasia prostática necesitan tratamiento farmacológico, que los síntomas leves a moderados pueden manejarse con cambios en la ingesta de líquidos y entrenamiento vesical, y que preservar la función cognitiva puede ser más importante que reducir las idas al baño de 5 a 3 por noche. El protocolo completo que debes seguir si ya estás tomando tamsulosina o estás por comenzar. Paso 1. Antes de iniciar o inmediatamente después, establece tu línea base cognitiva. Anota cómo están tu memoria, tu velocidad de pensamiento y tu energía mental. Eso te permitirá detectar cambios si aparecen.
Paso 2. Implementa ejercicio aeróbico desde el principio. 30 minutos 5 días a la semana. No es opcional, es tan importante como tomar el medicamento mismo. Paso 3. Optimiza tu sueño desde el primer día. Horarios consistentes, sin pantallas 2 horas antes de dormir, habitación oscura y fresca. Paso 4. Mantén estimulación cognitiva activa. Lee a diario, resuelve problemas, sostén conversaciones profundas. No permitas que tu cerebro entre en modo pasivo. Paso 5. Cada 3 meses haz una autoevaluación honesta. ¿Tu memoria está igual, mejor o peor? ¿Tu velocidad de pensamiento? ¿Tu iniciativa? Si hay deterioro progresivo, consulta de inmediato. Paso 6. Habla con tu familia. Diles que estás tomando un medicamento que puede afectar la memoria y el estado de ánimo, y pídeles que te avisen si notan cambios. Ellos los verán antes que tú. Paso 7. Cada 6 meses, evalúa con tu médico si el beneficio urinario justifica cualquier costo cognitivo que estés pagando. Esa evaluación no es una sola vez, es continua. Soy la doctora Carmen Villanueva. Lo que acabas de escuchar no es alarmismo, ni exageración, ni un intento de asustarte para que abandones tus medicamentos. Es información basada en evidencias sobre efectos secundarios reales de un medicamento que se prescribe millones de veces, y como todo medicamento, tiene beneficios y costos. El beneficio es mejorar los síntomas urinarios. El costo puede ser un deterioro cognitivo. Mi deber como médico es asegurarme de que entiendas ambos lados, para que juntos tomemos la mejor decisión para tu salud. Veces al año sin que se discutan estos efectos. La tamsulosina es útil, mejora síntomas urinarios y mejora la calidad de vida de muchos hombres. Pero como todo medicamento, tiene efectos que van más allá del órgano objetivo, y esos efectos merecen discutirse antes de que firmes la receta, no meses después de haberlos experimentado sin saber de dónde vienen. Si tú o alguien en tu familia toma tamsulosina y reconoce los cambios que hemos hablado hoy, necesitas tener 3 conversaciones. Una con tu médico, una contigo mismo y una con tu familia. Suscríbete ahora mismo si todavía no lo has hecho. Activa la campanita. Comparte este video con cualquier hombre mayor de 60 años que esté tomando tamsulosina y deja en los comentarios si tú o alguien cercano ha vivido estos cambios cognitivos desde que comenzó el tratamiento. Tu comentario puede ser el que le dé palabras a otro hombre que está pasando por esto en silencio, convencido de que simplemente así es envejecer. Nos vemos en el próximo.